Dile al que está a tu lado, ¿estás listo para una palabra? Vamos, dile, ¿estás listo para una palabra? Y hoy quiero continuar con la serie de este mes que le hemos llamado Pródigo. Hemos aprendido acerca de esta palabra que nos habla la Biblia, de dos hijos y un hombre. Y uno de los hijos le pide la herencia a su padre y se va lejos. Y el otro hijo se queda en casa. Y entonces yo me di a la tarea de investigar un poquito más qué es la palabra pródigo. Y la palabra pródigo significa alguien que desperdicia su vida. Si usted escucha esa palabra, ese es un pródigo, inmediatamente usted lo relaciona. Está perdido. Se perdió, ¿verdad? Y hay pródigos que se van lejos, pero hay pródigos que se quedan en casa. Porque un pródigo no es solamente el que se va de la casa, sino aquel que se puede quedar en casa, pero está alejado su corazón. Uno está alejado por distancia y otro está alejado su corazón. Y la verdad es que los dos son muy dolorosos. A veces un hijo tal vez se te fue lejos y tú dices, Dios, mira a mi hijo que está allá. Pero el que tengo en casa, no sé qué hacer con él. Parece que es más tremendo. Porque su corazón también estaba lejano a su padre. Al menos sus palabras lo demuestran, ¿no? Oye, a mí no me has dado nada. A mí no me has otorgado nada. Entonces, estaba hablando lo que había en su corazón. Entonces, un pródigo es ¿quién? Alguien que está desperdiciando su vida. Y creo que a veces uno está desperdiciando su vida porque no sabe cuál es su propósito aquí en la tierra. Hoy quiero enseñarte acerca de cuál es tu propósito. Tal vez usted sabe cuál es su propósito y otros no lo sabrán. Y creo que hay personas que saben su propósito, pero no están haciendo nada por ese propósito que tienen en la vida. Solamente hazte esa pregunta. Si tú conoces cuál es tu propósito, ¿qué estás haciendo para cumplir ese propósito? ¿Qué estamos haciendo? Si sabes cuál es tu propósito, entonces tú estás desperdiciando tu vida. El hecho de que tú tengas éxito en una área no significa que estás cumpliendo el propósito de Dios. Verifica esto sobre tu vida. Hay gente que es muy próspera, pero cada vez se aleja más de Dios. Sabe hacer muy buenos negocios, pero cada vez se aleja más de Dios. Hay algunos que pueden tener éxito en su trabajo, pero sus familias están tiradas. Porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Yo creo que hoy usted va a descubrir cuál es su propósito. Y si ya lo sabe, es también activarlo a usted para que cumpla ese propósito que Dios tiene para tu vida. Creo que es de gran importancia que nosotros lo podamos aprender. Y si usted me dice, pastor, ¿cuál es el propósito mío aquí en la tierra? Y esto es para todo el mundo, señores. Número uno, el propósito número uno es amar a Dios. Escuche, la Biblia dice que fuimos predestinados para la gloria y la alabanza del amado. Fuimos diseñados para amar, no para odiar, no para tener amargura, no para vengarse, no para hacer daño, sino Dios nos creó, nos hizo para amar. Número uno, a Él. Número dos, es amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo empieza amándonos a nosotros mismos. A veces te es difícil amarte a ti mismo. Escuche, a veces ni tú mismo te amas. Por eso estás desperdiciando tu vida. Enseguida, mi prójimo es las personas que están más cercas de mí. Amar a mis padres, amar a mi esposa,
o a mi esposo, a mis hijos, es amarlos, señores. Amar a los que luego nos es difícil amar. Es fácil amar a los que te aman. Pero Dios no me dice que ame a los que me aman, nada más, sino me dice, ama a los que no te aman. Porque, ¿cuál sería la diferencia si nosotros amamos a los que nos aman? Aún la misma Biblia lo habla. Y nos dice, ¿cuál es la diferencia de que tú ames a los que te aman? La diferencia es que nosotros tenemos que amar, debemos amar a los que no nos aman. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nos amó. Y no porque éramos buenos, no porque éramos lo mejor de la familia, sino la Biblia dice en la Escritura, y nos habla en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 11, que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Él mismo dijo, yo no vengo por el sano, sino por el enfermo. Yo vine por el pecador, no por el que se estaba conduciendo en justicia. Y yo creo que ninguno de nosotros nos conducíamos de una manera tan correcta en la vida. Sin en cambio, Él vino por ti y por mí. Porque Él quiere algo con nosotros. La Biblia nos habla de varios tipos de amor. Escuche, la Biblia nos habla de varios tipos de amor. Y a mí me llama la atención cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a hacer la pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a hacer la misma pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Nosotros decíamos, oye, o está retrasado mental Pedro, o no le agarraba la onda a Dios, como aquí se dice, o qué le estaba pasando a él. ¿Por qué Jesús les tuvo que repetir lo mismo? Pero no es que él estaba repitiendo lo mismo, le estaba hablando acerca de diferentes tipos de amor. Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a la gente? ¿Me amas más que a los amigos? ¿Me amas más que a tu esposa, que a tus hijos? ¿Me amas más que a los demás? ¿Me amas? No, es una manera. La otra, Pedro, ¿me amas más? Más, la palabra más, ese debe de estar arriba. ¿Me amas más que las cosas materiales? ¿Me amas más que los demás? ¿Me amas más que las cosas, que el dinero? ¿Me amas más que las cosas que son perecederas? ¿Me amas más? Y la tercera le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, tú sabes que yo sí te amo. Y quiero hacerte ver que hay el amor de Dios, se llama ágape. Si el amor, Dios es amor, la esencia de Dios es amor, nos hizo para amarnos. Él dice que ha derramado de su amor a través de su Espíritu Santo, el amor de Él. Si algún otro amor está ocupando el primer lugar que Dios, estamos mal, señores. Estamos desperdiciando nuestra vida. Estamos amando lo que no tenemos que amar. La Biblia dice, amadores de sí mismos. No es que tú no te ames, sino que tu amor por ti mismo sea mayor que el amor que tienes hacia Dios. No te habla acerca de que no ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. El problema es que tu esposa, tus hijos estén por arriba del amor que tú tienes por Dios. Te voy a poner algunos ejemplos. Salomón, por tener amor sexual, vamos a decirlo así, señores, estuvo dispuesto a tener por arriba el amor sexual de mujeres, de tener sexo, señores,
que el amor hacia Dios. Era más fuerte para él el apetito sexual que el amor que tenía hacia Dios. Y entonces ese amor estuvo por arriba al amor de Dios, que después desplazó en su corazón a Dios para que lo sexual y las mujeres ocuparan ese lugar. El rey David le pasó lo mismo, señores. Sansón, señores, ¿qué hizo Sansón? Puso por arriba el amor a una mujer y el amor por lo sexual, Señor, ¿sabe? Por arriba del amor de Dios. Esa es la decadencia de la gente, Señor. Algunos por amor a lo material están dispuestos a dejar a Dios, Señor. ¿Se acuerda de aquel hombre que le preguntó a Jesús? ¿Qué debo de hacer? Guarda mi palabra. Dice, Señor, desde pequeño, desde muy niño, desde muy chiquito, yo fui criado en esto. Yo desde pequeño he guardado tu palabra. Y Jesús le dice una palabra tremenda. Le hace ver que Dios no ha ocupado el primer lugar en su vida, sino el primer lugar lo ha ocupado para él lo material. Y le dice Jesús, está bien, mijo, comparte lo que, de todo lo que tienes, compártelo con los pobres. Y dice que él se entristeció mucho, se dio vuelta y se fue. ¡Qué difícil es que un rico entre! Y no es que Dios esté en contra de los ricos, sino que aquella persona que ha sido bendecida financieramente, en vez de que te acerque más a Dios, te aleje de Dios, señores. Porque su amor está en el dinero, en lo material, que en vez de Dios, señor. Hay una palabra que creo que la hemos malinterpretado, porque la Biblia dice, no me des mucho para que no me aleje de ti, ni me des poco, no vaya a ser que te aborrezca. Y algunas personas hasta han orado o hemos orado de esta manera, no me des mucho, Señor, ni me des poco, dame lo necesario. No, Dios sí quiere darte mucho. Dios quiere que tú estés súper bendecido, porque Dios quiere bendecirte a ti, para que tú seas una bendición para los demás. El problema es que el dinero o lo material empiece a ocupar el lugar que a Dios le debe de pertenecer. Y si el propósito de Dios en mi vida es que yo ame, me está enseñando que al primero que yo debo de amar en mi vida es Él. Y que nada ni nadie ocupe eso en lugar para que yo pueda cumplir el propósito de Dios. Si no, lo que va a pasar es que yo voy a divagar en la vida. Lo que va a pasar es que nosotros estemos desperdiciando nuestra vida. Yo no sé si tú quieres seguir desperdiciando tu vida. Yo no sé si quieres seguir caminando. A Jesús le bastó 33 años para cumplir su propósito. No necesitó 50, 100, 200 años para lograr su propósito. 33 años le bastaron para haber cumplido su propósito en la tierra, porque sabía y tenía claro cuál era su propósito: amar a Dios y amar a los demás. Y entonces eso lo ayudó, que no importó cómo fue su pasado, no importó las situaciones que pasaba en su vida. A veces usted y yo estamos más preocupados por lo que fue nuestro pasado. Es que yo tuve malos padres, es que a mí me pegaron, me violaron, me hicieron, y todo eso, señores. Y tal vez sí venimos de una manera muy difícil, pero lo más tremendo es que nosotros seguimos volteando hacia atrás, señores. Seguimos pensando en lo de atrás, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en lo de adelante. ¿Cuál es mi propósito? Para que yo sea feliz, yo necesito, señores, cumplir el propósito por el cual Dios me dio vida. Todos los demás fueron obstáculos, todo lo demás fueron cosas que se levantaron contra mi vida, mi casa y mi familia, para que yo no cumpliera mi propósito. Tú no dejes que tu pasado impida que tú logres tu propósito. No permitas que tus heridas impidan o que no logres tu propósito. Estaba leyendo acerca de Jonás. Dios le dice a Jonás: Jonás,
Vele a hablar a los ninivitas, vele a hablar a ellos, porque si no yo voy a entrar en juicio contra ellos. Jonás sabía cómo era Dios y dijo, no, si le voy a hablar a los ninivitas, se van a arrepentir. Y si se arrepienten, Dios no va a hacer nada contra ellos. Y si los ninivitas fueron bien tremendos con nosotros, ¿por qué? Porque esta gente de este lugar llegaban y atacaban a sus poblaciones, llegaban y atacaban a la familia, les robaban sus cosechas, se robaban sus mujeres, violaban a la gente. Entonces, él tenía mucho coraje con ellos. Y cuando Dios le dijo, ve y habla, ámalos. Ve y ámalos, háblales de mí. Pero no, yo sé que tú los vas a perdonar. ¿Y sabe qué hizo él? Todos sabemos lo que hizo. Dios le dijo, ve para allá. Y él fue a lo contrario. A veces las heridas que te hicieron a ti o le hicieron a la familia te está impidiendo a que tú logres el propósito que Dios quiere, porque estás poniendo tu corazón, porque estás poniendo tu mente y te estás dejando ir por tu dolor, en vez de que te fijes adelante y digas, no lo entiendo, sé que eres un perdonador y tú me estás mandando, voy a amarlos, aunque me dieron duro. Qué tremendo lo que ahorita vimos, que este hombre, ¿no? Que aquel que le golpeaba y le pegaba, y le hace esa pregunta, ¿qué te queda orar? ¿Por qué te queda orar, no? ¿Para qué estás orando? Y le dice, estoy orando por ti. Y la misma Biblia nos habla que tenemos que orar por los que nos lastiman y nos hacen daño. Me dice que amemos a aquellas personas, y no en palabras, sino en acciones. Hay un momento donde Dios va a ponernos a prueba de verdaderamente si amamos a aquellos que nos han dañado. Y Dios va a decir, ve y hazle un bien, ve y haz algo por ellos. Y cuando nosotros decimos, no, es que mira lo que me hicieron. Entonces todavía tu corazón, tú no amas con el amor mío. Yo quiero que para que tú puedas amar a esa gente necesitas el amor de Dios. Para que lo sexual o para lo material no gobierne tu vida, el amor hacia Dios debe de ser mucho más alto, mucho más grande. Debe de gobernar el amor de Dios sobre todos los amores, para que tú puedas llevar el nivel que Dios quiere y puedas cumplir el propósito, o podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos dio vida. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios en su vida? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pasar por este proceso? Mire, la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 10, nos habla algo tan especial, porque nos habla acerca de cómo dice, y escogió a otras 70 personas y los envió. Escucha, capítulo 10, versículo 1 en adelante, nos habla acerca, como dice, y Jesús los escogió y los envió a enseñar a los demás, a predicarle a los demás. Señores, escúchame, todo tiene un propósito. La luna tiene un propósito, el sol tiene un propósito, la tierra tiene un propósito, el agua tiene un propósito, las nubes tienen un propósito. No hay cosa que Dios haya creado sin un propósito. La Biblia nos habla en el libro de Génesis que Dios tiene un propósito para nosotros también. Uno es amar sobre todo, amar. Y el otro es saber gobernar de la manera correcta todo lo que nos ha sido dado. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree sobre todo lo que hemos hecho. Entonces ahí sí me marca un propósito. Y dice, y Dios los tomó y los puso en el huerto y les dijo, guardad todo esto y hacer que se multiplique. Entonces ahora yo sé que mi propósito es amar y la otra es saber gobernar correctamente. Dios es el rey, pero nos ha puesto a usted y yo como gobernadores. Y que gobernemos sobre todo lo que Él nos ha dado, señores. Pero a veces nosotros no queremos gobernar, queremos reinar.
Queremos ser nosotros el todo. Y ahí es donde nosotros la regamos bien feo. Uno de los hijos, no te necesito, papá, yo puedo hacerlo. Cuando eso a veces nosotros hacemos lo mismo con mismo Dios o con nuestros padres, o con el mismo matrimonio o la propia familia, o aún dentro de una misma iglesia. Yo no necesito ningún pastor, yo no necesito congregarme, yo desde mi casa lo puedo hacer. Y claro que lo puedes hacer, pero no es la manera adecuada. Es como el hijo cuando dice, yo no necesito a mis papás, ya están viejos, además yo ya puedo hacerlo por sí solo. Ahí viene la decadencia. Cuando una persona dice, ya no necesito a Dios. Eso fue lo que el diablo le dijo a Adán y a Eva. O a Eva le dijo, oye, tú puedes ser igual a Dios, tú no necesitas que Él te esté mandando, tú puedes ser igual a Dios. Y ella aceptó eso, y eso trajo problemas severos. ¿Sabe que un pródigo es alguien que desperdicia su vida, pero piensa y cree que está bien? Creo que eso es más terrible. Piensa y cree, y si cree y piensa, actúa y vive de tal manera como lo que piensa, ¿verdad? Y lo que cree. El hijo que se fue y desperdició su vida, pensó que estaba bien. Ay, voy a tener lana. Dice que fue a desperdiciar su vida con mujeres, empezó haciendo cosas muy mal. Es decir, desperdició sus años de vida. Para el papá no era tan importante lo que perdió económicamente. Él no empezó a decir, es que se llevó mi riqueza, es que está despilfarrando lo que él no trabajó. No, el padre ahí hace una referencia, mi hijo está muerto. Mi hijo se ha alejado de mí. Lo que le importaba era el hijo, no era lo que había perdido, Señor. Y a veces, señores, o mejor dicho, para Dios tú eres más importante. No desperdicies tu vida. No la desperdicies. Porque es algo tan valioso, la vida. Aprovechemos la vida. Por eso yo hace un momento le decía, a Jesús le bastó vivir 33 años para cumplir su propósito. Algunos de nosotros tenemos mucho más edad y todavía no hemos cumplido el propósito en la vida. No es cuántos años viva, preocúpate no por cuántos años viva, sino preocupémonos o ocupémonos, mejor dicho, por cumplir el propósito de la vida. El tiempo no nos tiene que ganar, nosotros tenemos que ir adelante del tiempo. A ver, pastor. El tiempo no iba delante de Jesús. Jesús se adelantó al tiempo. Escucha, Jesús se adelantó al tiempo. Muchos dicen que la velocidad corre a una velocidad impresionante. Dios mío, usted dice a la velocidad de la luz, corre mucho más rápido que el sonido. Usted en ocasiones puede ver un rayo, ¿verdad? Y la intensidad del rayo, pero después usted escucha ya lo que sonó, es decir, el sonido, ahí es el sonido, pero la velocidad corre a mucho más rápido. Pues nosotros tenemos que ir mucho más rápido que la velocidad. La edad no nos tiene que sacar delantera, sino nosotros le tenemos que sacar delantera a la edad. No sé si me estoy dando a entender, Señor. Viajamos mucho más rápido, nos adelantamos a las cosas, porque estamos cumpliendo el propósito. Jesús hubiera podido vivir 100 años y no cumplir su propósito. No son los años de vida los que te ayudan a cumplir el propósito, sino que tú ames lo que Dios ama y eso te ayuda a cumplir el propósito. Nos enseña a gobernar de la manera correcta. Es el propósito que Dios tiene para nosotros. Hablando del libro de Lucas capítulo 10, nos habla de que Jesús escogió. Y escucha, Dios escoge, Dios llama, Dios prepara y Dios envía. Nuevamente, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Dios escoge, Dios llama
Dios prepara y Dios envía. Nuevamente, ¿qué hace Jesús? Dios escoge, Dios llama, Dios prepara y Dios envía. Escúchame, ¿por qué primero Dios escoge? Porque ya tiene un propósito para ti. Y después que ya tiene el propósito para ti, entonces Dios te dice, ¡hey! ¡Hey! Escúchame, y te llama para hacerlo. Primero te escogió antes de la fundación del mundo. Luego te hace el llamado para que tú sepas, ¡hey! Por eso le dijo a los discípulos, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ahí te habla de una preparación. ¿Aceptaste el llamado? Viene la preparación. Y en la preparación no es nada fácil. Escuche, la preparación no es nada fácil. Usted puede llevar toda la comida a la casa, pero si usted no la prepara, pues ahí se va a quedar. Y para prepararlo hay que tenerle sazón, hay que ponerle entusiasmo, hay que ponerle cariño, hay que ponerle amor, hay que ponerle la atención, hay que ponerle tiempo, hay que ponerle todo, señores. Dios llamó a David y no lo puso inmediatamente como rey, pero sí lo escogió Dios para que fuera rey. Dios lo llamó y después de que Dios lo llamó, escúcheme lo que le voy a decir hoy. Dios lo llamó, lo preparó y lo envió, pero lo ungió para cumplir su propósito. Y para muchos de nosotros se tardó muchos años porque lo preparó. Jamás Dios te va a enviar a hacer algo si no te prepara. Adiestró a un David a través de las ovejas. Dios preparó a un Moisés para sacar a la gente de la esclavitud. Dios preparó a un Josué para que llevara al pueblo a conquistar lo que no había conquistado en la vida. Dios te ha llamado a ti y a mí para hacer lo mismo, señores. Pero muchos de nosotros, aunque Él nos ha escogido y nos ha llamado, muchos de nosotros no hemos querido reaccionar al llamado. Porque a veces sabemos que Dios me ha llamado, que Dios me escogió y Dios me llamó, pero yo estoy rehuyendo al llamado que Dios me ha llamado a hacer. Nada más quiero recordarte algo. Conforme a lo que Dios te escogió, te va a pedir cuentas. Y te va a decir, don Carlos, ¿qué estás haciendo? Don Carlos, yo te di esto. Señor, es que yo nunca. ¿Por qué nunca? Si yo te llamé para hacerlo. Puedes dedicarte y hacer lo que te pegue la gana, pero donde Dios te va a pedir cuentas fue donde Él te llamó. Y si no estás desperdiciando tu vida, aunque tú crees que le estás aprovechando. Porque ese es el pródigo. Aquel que todavía piensa y cree que está haciendo lo correcto. Pero dentro de ti, tú sabes que no eres eso. Dentro de ti hay algo que no hay una tranquilidad y una paz. Y tú estás peleando con eso, señores. Eso significa que estás peleando con Dios mismo. ¿Quieres ganarle a Dios? No te va a forzar. Pero lo que yo sí sé es que entonces Dios va a poner a alguien para que haga lo que tú habías escogido. Y cuando quieras regresar, habrás perdido el lugar que Dios te había dado. Dice, nos preparó. ¿Quién te dijo que era fácil? Tal vez a nosotros nos enseñaron de una manera, es fácil. No, la verdad es que es. Y más para cumplir el propósito. ¿Por qué cree usted que usted quiere cumplir el propósito? Ya le voy a echar ganas, empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a venir a la escuela, se empieza a preparar. Y dice, me está yendo peor, pastor. Oiga, ¿qué pasa? Pues sí, ¿por qué? Porque viene el proceso, señores. El proceso no es nada fácil. Dile al que está a tu lado, el proceso no es nada fácil.
Te voy a poner otro ejemplo. No sé si tú te has hecho la pregunta, ¿cómo es que Job pasó todas esas cosas cuando él buscaba a Dios? Porque cuando usted y yo leemos la vida de Job, dice que Job buscaba a diario a Dios. Diario oraba por sus hijos. Diario oraba por todo lo que Dios le había confiado. Entregaba sacrificio a diario por Dios, por sus hijos a Dios. Era un hombre que tenía una reputación a nivel sociedad muy buena. ¿Cómo es que a ese hombre le ocurrieron las cosas, hermano? No fue Dios quien le trajo la desgracia. Porque el mismo diablo le dice, ay, él te sirve y él es así porque tu mano está sobre él. Nada le puede ser tocado. Como el mismo diablo reconoce que no puede hacer nada cuando la mano de Dios está sobre nosotros. Pero dice, quita la mano. Quita la mano de sobre él, porque lo tienes protegido en todas las áreas. Porque él oraba, él buscaba a Dios y sabía que con ayuda de Dios tenía la protección divina. Me dijo un hombre, pastor, hay una gran delincuencia en mi colonia y en mi calle. Le acaban de quitar las camionetas a unos vecinos. Pastor, voy a traer con qué. Voy a comprar la pistola porque ya basta de esto. Le dije, déjate de eso, brother. Tú ora a Dios. Porque la protección divina, porque tal vez te van a querer quitar las cosas, te vas a querer defender, te van a asesinar, vas a dejar tu familia, vas a dejar lo demás. No es el arma que te va a proteger, va a ser Dios, hermano. A veces queremos sustituir la protección de Dios por otro tipo de protecciones. Las otras son protecciones vagas. Dios sí puede librarte de la... Dios puede impedir a que esa gente haga algo. Dios puede impedir que si ellos usan un arma, no te hieran, no te lastimen. Dios puede quitar el poder de la muerte de sobre ellos. Sus planes puede desviarlos Dios, puede confundirlos Dios. Y si Dios permite algo más, es porque Dios quiere que yo entre a un proceso, porque quiere llevarme a un mejor nivel. Escúchame, por favor. A veces el proceso que estás pasando es porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Job tuvo que pasar momentos donde la esposa se le pone al contrario, hermano. ¿Cree que fue fácil? Alguien que ha sufrido dentro de un matrimonio esto, señores, ¿crees que era fácil? Que la propia esposa le dijera, muérete. Tú dices, si es la mujer que ha compartido mi vida y que me desea la muerte. Yo creo que usted y yo como hombre hubiéramos reaccionado, lárgate, vete, divorciémonos, ¿para qué te quiero? ¿Para qué quiero diablo si te tengo a ti? La propia mujer con la que vivía, que tenía a sus hijos, que compartía su vida, le deseó la muerte por el dolor que tenía. Oiga, qué tremendo, porque no solamente pasó esto, Job. Todo lo que había trabajado en su vida en un día le fue robado, le fue hurtado, le mataron su gente. Mueren sus hijos, un dolor tremendo. Pero nunca se retractó de su fe. Siempre se mantuvo firme, no entendía lo que Dios le decía. No entendía por qué estaba pasando eso. Tal vez hubo un momento de decirle, Dios, yo oro, yo te busco, yo clamo, yo diezmo, yo ofrendo. ¿Por qué? Tal vez no lo entendía, pero permanecía firme. Y cuando la mujer le empieza a decirte cosas, le dice, ¿por qué hablas así, mujer? ¿Acaso solamente se le sirve a Dios cuando te está yendo bien en la vida? Cuando estás siendo prosperado, cuando todo te está saliendo bien, ¿acaso solamente uno le es fiel en estos momentos? Así como Dios me ha dado, también Dios puede quitarlo, pero Dios no se lo quitó. Fue el diablo que actuó. La enfermedad, la desgracia, lo que ha venido a tu vida no ha sido Dios.
No culpes a Dios de tu desgracia. Claro que pasó un proceso, pero después usted ve cómo Dios lo bendice y lo sube de nivel. No le regresó los hijos, no volvieron a revivir, pero le dio otros hijos, hermano. Y eran hijos, y dice, y sus hijas eran guapísimas. Señores, no nada más te habla de una belleza exterior, aunque tenían una belleza exterior, tenían una belleza interior. De todo lo que tenía, restauró su casa, restauró su familia, restauró su matrimonio, restauró las finanzas, restauró todo, señores. Pero no fue fácil. Pero ¿sabe lo que lo ayudó a mantener? A Job, su amor que tenía a Dios en primer lugar, en vez de su esposa, en vez de lo material, en vez de su propia vida. Su amor por Dios estaba mucho más alto. Por eso, aunque le fueron quitados los hijos, no se amargó con Dios. El dolor por la muerte de sus hijos o de su familia no se hizo que se desviara de Dios. La pérdida de sus bienes, todo lo que había construido, no cambió su corazón por lo que había perdido. Su amor estaba por arriba de esto. La amistad que tenía de sus grandes amigos no lo movió, porque su amor por Dios estaba por más alto que el amor por sus amigos. Porque cuando uno tiene a Dios en primer lugar, lo ama, te va a ayudar a que cumplas tu propósito, no importando qué adversidad. Termino con esto. En el caso de Saulo o Pablo, en el libro de Hechos, alguien le dice: el dueño de este cinturón. Si tú vas a ese lugar, vas a sufrir golpes, te van a aprisionar, te van a golpear, te van a hacer y le empieza a decir todas las cosas que iba a suceder. Cuando la gente de la iglesia escucha eso, le dice: Pablo, no vayas ahí. No, Pablo, te van a pegar, te van a aprisionar. Mira todo lo que te van a hacer. Dios te está diciendo lo que le va a ocurrir al dueño de ese cinto. Y Pablo dijo: ¿cuál es el problema? Si esto tengo que pasarlo para ganar a esa gente, estoy dispuesto a eso y más. Eso es cuando tienes a Dios por arriba. Y cuando amamos a la gente, señores, no importa, porque si a nosotros nos dijeran eso, nos hubiéramos retractado, no le entraríamos eso. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién te dijo eso? Cuando tú eres probado en una área en tu vida, señores, es porque Dios quiere que tú mejores. Por eso tienes obstáculos. Al contrario, deberías de darle gracias por aquellos que luego se oponen y te dicen cosas. Que se preocupen ellos. Porque dice: hay de aquellos que hacen caer a uno de mis niños. Pero tú puedes decir: gracias porque me ayudaste a cumplir mi propósito. Tuvo que aparecer un Judas para que Jesús cumpliera su propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios prepara, pero también te envía. Hoy es el día que Dios está diciendo: es tiempo de enviarte. Escúchame. Cuando Jesús los envió a ellos, regresaron y contentos llegaron. Le dijeron: Señor, los enfermos sanan, los endemoniados quedan libres, la gente que estaba aprisionada está quedando en libertad, la gente que el diablo los tenía así, hoy están siendo libres. Hasta desconocían cuál era su propósito. Y Él les dijo: está bien, mis hijos, nada más
que eso no se haga, que no se les suba a la cabeza. Estén más contentos que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque Dios los envió. Y cuando Dios te envía, tú vas a tener el respaldo de Dios. Iglesia, la próxima semana tenemos la fiesta del pródigo. No es la voz del pastor. O digo, sí es la voz del pastor, pero del de allá arriba, hermano. No del pastor aquí en la tierra, sino del pastor de allá arriba, que me está diciendo: yo te envío a que vayas por aquellos pródigos, a que vayas por aquellos que están desperdiciando su vida, aquellos que se han alejado, aquellos que están heridos, aquellos que están lastimados, aquellos que les ha dado duro. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, en el libro de Isaías capítulo 61, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y dice, para llevar buenas nuevas, para consolar, para libertar. Es decir, fue enviado, pero fue ungido. Señores, Él nos está enviando a usted y a mí. Es el tiempo de salir por aquellos pródigos. Es tiempo que aquellas personas que escribimos en aquel papelito que escribimos, Señor, por estas personas, es tiempo de ir a verlos. Es tiempo de hablarles por teléfono. Es tiempo de visitarlos. Es tiempo de ir por ellos. Y si ellos están enfermos, hoy te digo algo: si alguno de ellos está enfermo, ora por ellos. Y vas a ver el milagro que Dios va a hacer en sus vidas. Si te quiere intimidar porque tiene cáncer, tiene alguna enfermedad que le han dicho que no hay solución, van a recibir el milagro. Eres el instrumento que Dios quiere usar para traerles libertad a ellos. Si ellos están de aquí en su mente, en su corazón, están muy heridos, Dios te manda hoy como un médico para que tú puedas sanar el corazón de esas personas. Si están endemoniados, ora para que queden libres. Si están pasando crisis, Dios te está dando hoy la capacidad para hacerlo. Él te ha ungido, no eres tú, es Dios en ti. Dios va a hablar a través de ti, Dios va a accionar a través de ti, pero permite que Dios haga algo sobre tu vida. Pero es la semana de ir por nuestros pródigos, señores, e invitarlos. Ya han estado viniendo todo este mes, han estado viniendo toda esta gente. Porque cuando el pueblo se pone a orar, cuando el pueblo empieza a gemir, cuando el pueblo lleva las instrucciones de Dios, empezamos a ver un respaldo sobrenatural de parte de Dios. Ponte de pie y pon tu mano en tu corazón.